aplauso prematuro porque no saben lo que les voy a contar y a lo mejor no quedan tan contentos ni tan satisfechos. Y en cualquiera de los casos tengo que decir que para mí es un placer y un privilegio el estar con ustedes, y en ese sentido es un verdadero gozo. Esta noche voy a estar hablando de un tema sobre el que podríamos estar hablando durante horas, que es el tema de la verdad. Óscar decidió titularlo El poder de la verdad, lo cual a mí me parece muy correcto. El problema es que eso nos llevaría seguramente un seminario de semanas y semanas, y yo me voy a ceñir, me voy a limitar a lo que serían 12 lecciones sobre la verdad en el Evangelio de Juan, de manera que no van a tener que volverse locos buscando libros extraños en los profetas menores ni cosa por el estilo, porque no vamos a salir del Evangelio de Juan esta noche, pero sí creo que vamos a poder ver algunas de las lecciones que hay sobre la verdad en el Evangelio de Juan y que muestran hasta qué punto la verdad no es una cosa secundaria, no es una cosa que nos debe dejar indiferentes, no es tampoco algo que no exista, sino que la verdad tiene una enorme relevancia como aparece en este Evangelio. La primera de las cuestiones, y esto es algo que en principio me parece enormemente interesante, es que el planteamiento acerca de la verdad, acerca de lo que es la verdad, acerca de lo que existe en relación con la verdad, es un planteamiento que aparece en el Evangelio de Juan precisamente en un momento extraordinario, cuando Pilato está pensando si pone en libertad a Jesús o, por el contrario, escucha las presiones del Sanedrín judío para ejecutar a Jesús. No es una situación ni mucho menos en la que nos reunimos en una cafetería para hablar de la verdad y entonces nos podemos permitir decir las pavadas que nos apetezcan, porque a fin de cuentas eso no tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia. No, aquí estamos hablando precisamente del hecho de que efectivamente hablamos de la verdad, y lo estamos haciendo posiblemente en uno de los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Juan, capítulo 18, ¿alguien tendría la bondad de dejarme un reloj? Quisiera que se fueran a dormir a casa a una hora razonable y no de madrugada. Necesitaría un reloj para poder controlar el tiempo. Bien, si me acompañan a Juan, capítulo 18, Pilato decide ver exactamente qué está sucediendo. Y vamos a leer desde el versículo 31, donde dice lo siguiente. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pilato quiere desprenderse de Jesús, de esa patata caliente que es la condena de Jesús, y finalmente dice: mira, esto es un asunto vuestro, de judíos, tomadlo vosotros, juzgadlo vosotros. Y los judíos le dicen: si nosotros pudiéramos juzgarlo y matarlo, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo contigo, gentil imbécil. Seguramente no se lo dijeron, pero lo pensaban. Si te lo hemos traído, no es porque te tengamos un gran respeto, ni porque Roma nos importe mucho, ni porque te tengamos en gran consideración. Te lo hemos traído porque aquí el único que puede aplicar la pena de muerte eres tú. Nosotros, como el Sanedrín, no podemos aplicar la pena capital. Versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato: «¿Luego tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». Pilato vuelve a entrar en el pretorio, en la sala de juicio, y le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos. Y Jesús le dice: ¿eso se te ha ocurrido a ti? ¿O hay alguien que te ha referido que soy el rey de los judíos? Y Pilato dice: oye, que yo no soy judío, que son tu gente y los principales de entre los judíos, que son tu gente, los que me han traído aquí. ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían combatiendo, y no lo han hecho porque mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dice: pero bueno, eres rey, ¿no? Y la respuesta de Jesús es: sí, tú dices que yo soy rey, y yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y la pregunta inmediatamente de Pilato, y es verdaderamente importante, es: ¿y qué es la verdad? Vamos a ver, muy bien, lo que tú dices, Jesús, has venido para dar testimonio de la verdad es algo importante. A ver, explícame qué es la verdad. Y la pregunta de Pilato no es una pregunta ociosa, porque es una pregunta que se formula mucha gente. Por ejemplo, hay mucha gente que considera que no hay una verdad, sino que hay varias verdades. Gandhi, muy admirable desde muchos puntos de vista, por ejemplo, la práctica de la no violencia o el enfrentamiento con el imperialismo británico, escribió un libro que se titulaba La historia de mis experimentos con la verdad. Supuestamente su vida había sido estar experimentando para encontrar la verdad. Pero cuando tenía que descender a cuestiones concretas, por ejemplo, cuál era la verdad espiritual, cuál era la verdad teológica, Gandhi te decía que todas las religiones eran verdaderas. Todas tenían defectos, por supuesto, pero el hinduismo era verdadero, el islam era verdadero e incluso el cristianismo era verdadero. Es más o menos venían a decir lo mismo, lo cual es absolutamente absurdo. Para algunos la pregunta ¿qué es la verdad? Es una pregunta incómoda, porque en realidad yo quiero creer que todas las verdades, aunque son distintas, aunque se contradicen, aunque no son compatibles, son verdad. Y Gandhi hubiera dicho que ese era su punto de vista sin ningún tipo de problema. Pero también hay gente que diría que no existe la verdad como tal. No es que haya varias verdades y todas sean más o menos iguales, sino que es que no existe el concepto de verdad. Eso de que hay algo verdadero o falso, más allá de lo que piensan los filósofos, no es cierto. Y por cierto, las ciencias sociales, como la psicología, han ayudado muchísimo a ir caminando hacia la idea de que no existe una verdad. No la hay. Y además se lo vamos a demostrar. Usted sufre enormemente porque es homosexual. Por las razones que sea, la práctica de la homosexualidad lo atormenta. Y acude a un psiquiatra. Y el psiquiatra le dice: no se preocupe, yo no le voy a ayudar a que deje de ser homosexual, pero voy a intentar que se sienta bien con su homosexualidad. No hay algo que sea verdadero o falso en relación a si la homosexualidad es buena o es mala. No, lo único verdadero es que yo voy a intentar que usted no sienta ansiedad, ni angustia, ni malestar, ni culpa, porque vive como un homosexual. Bueno, doctor, mi problema es todavía mayor. En realidad, a mí lo que me gusta es tener relaciones sexuales con niños o con animales. Y la respuesta del psiquiatra es la misma. No se preocupe por eso, su conducta es una conducta sexual normal. Que no la entienda la sociedad es un problema de la sociedad, no de usted. Y lo que usted tiene que aprender es a sentirse bien con esa conducta, porque cuando se acuesta con una oveja o con un niño luego se siente mal. Bien, yo le voy a ayudar para que no se sienta mal.
Alguna pensará que esto es exagerado, pero no se pueden imaginar la de artículos de psicólogos y psiquiatras que insisten en que si una persona desea tener relaciones sexuales con un niño o las tiene, no es una persona ni mucho menos mala y tampoco enferma. Simplemente tiene unas preferencias que son distintas de las preferencias sexuales que podría tener usted o yo. Bueno, pues Jesús empieza diciendo, claro que hay una verdad. No es cierto que haya varias verdades, aunque sean distintas. No es cierto que no exista la verdad. Y además yo he venido a este mundo para morir por causa de la verdad. Primera enseñanza muy clara del Evangelio de Juan en relación con la verdad. Segunda, la verdad no es algo que deriva de mi juicio personal, no es algo que deriva de una tradición, no es algo que deriva de cómo ven las cosas en mi tribu, ni es algo que deriva siquiera de la religión. La verdad deriva y se identifica con una persona concreta. Por supuesto, si efectivamente no existe la verdad, si a fin de cuentas lo bueno o lo malo depende de la cultura en la que estamos, cortar cabezas en ciertos lugares de la Amazonia y reducir la cabeza de la víctima hasta que tiene el tamaño de una naranja es algo totalmente positivo. Yo tengo algún amigo que pertenece a una de estas tribus que hace no tantos años cortaban la cabeza de los que aparecían por allí sin que nadie los hubiera llamado y después a continuación iban frotando la cabeza hasta que la cabeza quedaba del tamaño de una naranja. Y por supuesto consideraban que estaba bien. ¿Por qué tenía que aparecer ningún blanco a perturbar la manera paradisíaca en que vivían en la selva del Amazonas? ¿Y por qué tenían además que aparecer con enfermedades que de pronto te contagiaban la gripe y mataban a toda una tribu? Les cortamos antes la cabeza y las reducimos y las podemos colgar como bonito adorno en la puerta de nuestras cabañas. Pero la verdad no viene determinada por lo que piensa nuestra tribu. Y no viene tampoco determinado por lo que pueden ser las costumbres de siglos. Y no viene determinado por el país en el que vivo, ni siquiera por la religión que pueda tener una persona. El Evangelio de Juan es muy claro cuando dice que la verdad se identifica con una persona. Si me acompañan a Juan, capítulo 14, y versículo Juan 14, y versículo 5 en adelante, dice así. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un conjunto de tradiciones, la verdad no es lo que piensa mi tribu, la verdad no es lo que hemos vivido históricamente, todo eso cambia y suele ir demostrando que no es cierto. La única verdad es Jesús. Y como Él dice, no hay otro camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es algo tremendamente importante, sobre todo para aquellas personas que además pretenden que son cristianas. No se puede llegar a Dios, al Padre, salvo a través de Cristo. No hay una María dispensadora de gracias que nos acerca a Dios. No hay santos especialmente milagreros que permiten que Dios nos escuche de manera más atenta cuando nos dirigimos a Él. No hay ningún tipo de ceremonia del carácter que sea que nos acerque a Dios. Solo hay un camino, una verdad, una vida, es Jesús y nadie puede llegar al Padre a través de Él. Por más que a Gandhi esto le molestaba un tanto, porque a fin de cuentas todas las religiones enseñaban más o menos lo mismo. Tercero, el hecho de abrazar la verdad no es algo secundario, no es algo que, tiene una importancia relativa.
vamos a ir a la playa este sábado. En vez de eso nos vamos a acercar por un mall a ver si encontramos algo que merezca la pena comprar. Nos quedamos mejor en casa disfrutando del aire acondicionado. Bien, eso son cuestiones totalmente secundarias. Te pueden hacer pasar mejor o peor un fin de semana, pero no es algo que vaya a decidir tu vida. Sin embargo, la verdad y el hecho de abrazar esa verdad y el hecho de escuchar a Jesús forma parte de un conflicto cósmico, y es un conflicto tan auténticamente cósmico que te coloca en el campo de Dios o en el campo del mismísimo diablo, por raro que a alguien le pueda parecer e incluso aunque piense que el diablo no existe. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 8, aparece en este capítulo 8 del Evangelio de Juan una confrontación que es verdaderamente tremenda y que, por cierto, aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. ¿Realmente estamos en una relación verdadera con Dios porque pertenecemos a un determinado grupo humano? ¿O en realidad la relación con Dios viene, como ha dicho Jesús, por el hecho de que Él es el camino, la verdad y la vida? Dicho de otra manera, si uno pertenece a determinado club religioso, eso lo convierte en un personaje que tiene una situación privilegiada delante de Dios, o por el contrario, la verdad hace que uno está realmente relacionado con Dios o que está realmente en el bando del diablo. Esa es una cuestión que se ha planteado históricamente en muchas ocasiones, pero lo cierto es que es una cuestión que se plantea en este capítulo 8 de Juan en relación con los judíos. El hecho de ser judío me coloca en una situación privilegiada espiritualmente. El hecho de ser judío me convierte en hijo de Abraham. El hecho de ser judío, como dice el Pirkei Avot, uno de los libros del Talmud, significa que voy a tener siempre y sin discusión un lugar en el tiempo venidero, en el mundo venidero, en el Olam Jabá. O por el contrario, el hecho de ser judío a secas, aunque tengas la sangre del mismo Abraham, no sirve de nada si no abrazas la única verdad, el único camino y la única vida. Fíjense lo que dice el capítulo 8 de Juan, y vamos a leer desde el versículo 31. Hay algún versículo que vamos a repetir esta noche. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Vamos a ver, Jesús, nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. Nosotros somos judíos. Deberías saber que somos superiores a otros. ¿Cómo vas a hablar de que vamos a ser libres si somos del linaje de Abraham? Respuesta de Jesús, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El enfrentamiento de Jesús con los judíos es terrible y además va creciendo. Primero, nosotros no nos tienes que dar lecciones sobre cómo ser libres, Jesús. Nosotros somos descendientes de Abraham. No, si yo sé que sois descendientes de Abraham, pero la única libertad viene de la verdad. Si efectivamente escucháis la verdad os hará libres y yo soy la verdad. No, mira, no insistas, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham como padre, no estamos para perder el tiempo con este tipo de cosas. Y en un momento determinado, la situación se caldea de tal punto que en el versículo 41 los judíos le dicen a Jesús, vuelven a insistir en el hecho de que su padre es Abraham y dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí hay una indirecta bastante maligna hacia el nacimiento de Jesús. Ojo, nosotros descendemos de Abraham. Venimos de una línea de padres legítimos. Hay gente que resulta que su mamá se quedó embarazada sin estar casada. Y no es el caso de los que estamos aquí. ¿Es tu caso, Jesús? ¿Tu mamá estaba ya casada cuando se quedó encinta de ti? Y evidentemente la indirecta es una indirecta muy maligna. Pero Jesús no parece que se sintiera especialmente tocado o impedido de seguir razonando con ellos y vuelve a decirles lo mismo. Vosotros en realidad sois hijos del diablo. Y sois hijos del diablo por la sencilla razón de que no permanecéis en la verdad como el propio diablo no ha permanecido en la verdad y es mentiroso y padre de la mentira. El que no acepta la verdad y la verdad importante que es Jesús no es un personaje que simplemente está discutiendo una cuestión filosófica o una opinión sobre cuál es el mejor jugador de baloncesto o una opinión sobre quién es en estos momentos el mejor boxeador de los pesos pesados. Está en una batalla cósmica. Y en esa batalla cósmica o abrazas la verdad y efectivamente abrazas las enseñanzas de Jesús y la verdad te hace libre, o aunque tengas una descendencia directa con el mismísimo Abraham, eres un hijo del diablo, que niega la verdad y que permanece en la mentira, como es el caso del diablo, que es mentiroso y padre de la mentira. No es una cuestión secundaria si efectivamente abrazamos la verdad o no la abrazamos. Cuarto, la verdad es algo que además se sustenta en testimonios que son importantes, en testimonios que muestran que esa verdad no es algo que se le ha ocurrido a Óscar cuando sube al púlpito el domingo, sino que esa verdad se basa en testimonios absolutamente fiables. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículos del 31 en adelante, Jesús está anunciando como algún día tendremos todos que responder ante el juicio de Dios y habrá una resurrección de vida para los que hicieron lo bueno y de condenación para los que hicieron lo malo. Y entonces habla de cómo su testimonio no es simplemente lo que se le ocurre a él, sino que es un testimonio basado en pruebas que se pueden analizar. Y dice en Juan 5 y versículos del 31 en adelante: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos.
Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús dice, si el testimonio que yo doy de mí mismo fuera un testimonio que simplemente lo doy yo, no tendría ninguna validez. No tendría ninguna validez que yo subiera aquí y dijera que soy el Mesías. Más, seguramente la gente pensaría que me he vuelto loco ya de una vez por todas, pero en cualquiera de los casos no tiene ninguna validez el testimonio que uno da de sí mismo. Pero Jesús dice, en mi caso concreto, hay una serie de pruebas que muestran cómo yo hablo la verdad y cómo yo soy la verdad. Y entre ellas están los profetas. ¿Y por qué? Vamos a ver, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías mesiánicas que demuestran que Jesús fue el Mesías. Si ustedes se molestan, no vamos a examinar las 300 profecías, tranquilícense, pero si ustedes se molestan en ir al final del libro del Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, cuando se refiere a Judá, dice que el cetro de Judá estará en manos de un judío hasta que venga el Shilo, el Mesías. El Mesías solo podría venir cuando existiera una monarquía judía, un reino judío, pero ya ese rey judío no fuera judío. Eso solo ha pasado una vez en la historia. Y fue cuando Herodes, que era idumeo, se convirtió en rey de Israel y durante su reinado nació el Mesías. Saber la época del Mesías, y hay judíos de aquella época que empezaron a moverse agitados pensando que el Mesías tenía que aparecer en cualquier momento, era algo clarísimo. Hay otra profecía todavía más clara en la Biblia sobre la llegada del Mesías, que es la profecía de las 70 semanas. El Mesías tenía que manifestarse al final de la semana 69 y morir a la mitad de la semana 70. Y eso se cumplió de una manera absolutamente indiscutible. El Mesías apareció justo al final de la semana 69, el año 26 después de Cristo, y murió 3 años y medio después, en el año 30 después de Cristo, en la Pascua judía en el mes de Nisán. Como decían algunos rabinos cuyas discusiones aparecen en el Talmud, el tiempo del Mesías vino y el Mesías no apareció y no es prudente hablar de esto. Habría que decir, no, el tiempo del Mesías vino y el Mesías apareció y vosotros no lo queréis reconocer, que es una cosa muy diferente. Y ciertamente es bastante obvio que hay testimonios que van más allá de un Jesús que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y son los testimonios de las profecías que se cumplen en él. Quinto, la verdad, y esto es algo tremendamente importante, es recibida por aquellos que no tienen prejuicios contra la verdad y que desean de verdad conocer la verdad. Y en este sentido, el Evangelio de Juan también es muy claro. Si me acompañan al capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos encontramos con una afirmación bastante clara. Dice así, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente
La gente acude ciertamente a la verdad cuando no tiene un prejuicio contra la verdad y cuando no tiene temor de que aparezca lo malo que ha hecho, porque precisamente el que hace lo malo y deja que aparezca es porque quizá lo que quiere es liberarse de ello. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 17, vuelve a aparecer esa referencia al hecho de que la persona que no tiene prejuicios ni malos intereses, por supuesto que puede distinguir la verdad. Y dice así en Juan capítulo 7 y versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto sigue siendo real a 20 siglos de distancia. Yo creo que una de las primeras experiencias dolorosa, muy dolorosa, que yo tuve al poco de convertirme, cuando solo tenía 19 años, es que yo estaba convencido de que si descubrías la verdad, abrazabas la verdad automáticamente. A mí me había causado tantísimo gozo y tanta alegría y tanta paz descubrir el mensaje del Evangelio leyendo el Nuevo Testamento en griego y más concretamente la carta a los romanos, y aquello me había provocado tantísima alegría que yo estaba convencido de que si la gente veía la verdad solo podía abrazarla. No la iba a negar, no iba ni mucho menos a rechazarla, simplemente no estaban en la verdad porque no la conocían. Y yo tenía un enorme interés por comunicar esa verdad que había encontrado en las Escrituras a otras personas. Y entonces pensé en el que había sido mi mejor amigo durante los años anteriores. Nos habíamos conocido dentro de los Testigos de Jehová, él se había marchado harto de los Testigos de Jehová y supongo que también de su madre, que era una señora muy pesada y era testigo de Jehová. Yo me había ido porque yo había descubierto la verdad del Evangelio. Y eran dos formas muy distintas de irse. De manera que le llamé por teléfono y quedamos en un parque siniestro que había en Madrid. Digo siniestro porque acababan de colocar los árboles y eran unos árboles raquíticos de este tipo que casi uno no sabía si era un árbol o el esqueleto de un árbol. Te sentabas allí, sombra no había ninguna y además era algo bastante desagradable, pero era uno de los pocos sitios donde había bancos públicos y nos podíamos dedicar a charlar. Y recuerdo que durante más de una hora le fui exponiendo el mensaje del Evangelio. Le fui mostrando cómo Jesús era el mismo Jehová encarnado, vendido por 30 piezas de plata, como dice Zacarías 11, 12 y 13, que fue precedido por Juan el Bautista en el desierto, como dice Isaías 40, versículos del 1 al 3, y cómo al final, si podíamos ser salvos, no era por nuestras obras o por ceremonias o por sacrificios, sino que era por el hecho de que Cristo había pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario con un sacrificio expiatorio, y recibiendo por la fe ese sacrificio expiatorio podíamos ser salvos. Y durante más de una hora, mi amigo, por el que yo sentía muchísimo aprecio, me fue escuchando con enorme interés y respeto, y yo diría que bastante atención. Y al cabo de una hora y pico de exposición, donde habíamos examinado la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la salvación y todo lo demás, le digo, bueno, Juan Antonio, ¿qué piensas de esto? Y me dice, pues creo que es verdad lo que me estás diciendo. Creo que es verdad que efectivamente Jesús no es una especie de mini Dios, como piensan los testigos de Jehová, un Dios creado, que efectivamente la salvación es por la fe y no las obras. Y aquello me provocó una inmensa alegría. Y entonces yo le dije, bueno, entonces vas a aceptar al Señor. Y me dice, no, creo que no, porque a mí lo que me apetece ahora, después de tantos años en los testigos de Jehová, es vivir la vida. Yo creí que se me caía el cielo encima, o sea, reconozco que es una de las veces que me he sentido más frustrado en mi vida. Incluso cuando en algún momento en la adolescencia alguna chica me dijo que no me sentí tan frustrado, ni muchísimo menos. Pero yo no podía creer que una persona que reconocía mentalmente
lo que era la verdad, no pudiera abrazar la verdad. Y sin embargo, si hubiera conocido más el Evangelio de Juan, me hubiera dado cuenta de que eso es lógico. La verdad solo es aceptada por aquellos que no tienen prejuicios contra la verdad, que no han decidido que como la tía Antonia va a una iglesia evangélica, no me creo yo lo que diga la tía Antonia, vamos, bajo ningún concepto. Porque tengo prejuicios contra la tía Antonia o contra el compañero de trabajo en la oficina o contra cualquier cosa. Y la verdad solo es aceptada por aquellos que desean encontrarse con la verdad. Cuando no existe ese deseo de verdad, cuando hay prejuicios, entonces la verdad no es recibida. Y eso es lo que descubrí yo de una manera muy dolorosa aquella tarde en un parque espantoso de las afueras de Madrid. Sexto, la verdad es el único camino de santificación que existe en las Escrituras. Si me acompañan a Juan, capítulo 17, vamos a ver. Y he apuntado mal la cita, estupendo. Aquí está. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 forma parte de la hermosísima oración de Jesús por sus discípulos en la última noche. Y dice así, capítulo 17 y versículos del 15 en adelante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que efectivamente santifica a una persona es el hecho de la verdad, y esa verdad está en la palabra. Es muy interesante porque Jesús no dice, con lo malo que es el mundo, mis seguidores tendrían que salir del mundo, mantenerse lo más lejos posible, ni acercarse, como a lo largo de la historia han hecho, por ejemplo, órdenes religiosas católicas que acababan encerrándose en un convento, en un monasterio, y supuestamente no trataban con el mundo. Jesús le dice al Padre, no, o sea, no los quites de ahí. Guárdalos del mal, pero no los quites de ahí, porque ahí tienen que dar testimonio, aunque ellos no son del mundo. Y lo que te pido es que los santifiques en la verdad, y es tu palabra lo que es la verdad. Claro que hay algo objetivo. La santificación no está relacionada con la longitud del cabello de los varones o, como piensan algunos, con la longitud de ciertas prendas femeninas o con distintas formas de vestirse o incluso con distintas formas de comer. La santificación es algo que está unido, que está vinculado, que está relacionado con el hecho de la manera en que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. No tiene nada que ver ni con sacrificios, ni con penitencias, ni cosa parecida. Cuando yo era niño y estaba todavía en la Iglesia Católica, la idea de que una persona, por ejemplo, se azotara, se consideraba que era un camino para la santificación. Esto hoy en día no se mencionaría mucho, pero en aquel entonces es mucho tiempo atrás, y efectivamente el que una persona utilizara lo que se llamaba la disciplina y se azotara era un camino de santificación. Podía ser un camino de santificación llevar un cilicio alrededor de la cintura. El cilicio es una pieza que te hace daño, a veces porque son pinchos de metal, a veces porque es algún tipo de piel áspera que te roza y se supone que te mortifica y te santifica. Pero lo que dice aquí Jesús es algo muy distinto. Y lo que Él pide al Padre es algo muy distinto. No saques a mis discípulos del mundo, no son del mundo, pero no los saques de ahí. Es ahí donde tienen que dar testimonio. Y santifícalos. Pero la santificación solo es posible con la verdad, y la verdad es tu palabra. Séptimo, supongo que se sentirán ustedes aliviados sabiendo que ya hemos pasado el ecuador de la exposición de esta noche. La verdad, y esto es enormemente importante, si una persona
está buscando agradar a Dios y está buscando adorarlo tal y como Dios desea que lo adore, la verdad es el camino para adorar a Dios. Ahora, yo sé que hay gente que a la hora de pensar en la adoración generalmente piensa en la forma de adoración que le gusta, por ejemplo, cantando, y que incluso prefiere unas formas y otras. Hay gente que le gusta el estilo de las iglesias hoy en día muy extendido, pero que apareció en los años 70 durante la Revolución de Jesús en California, en la cual la gente canta un himno tras otro durante un tiempo y finalmente, después de haber cantado una serie de himnos seguidos, pues considera que en fin, ya se le puede dar la palabra al predicador. El tiempo de adoración ha concluido y entra el tiempo de la palabra. Hay otra gente que no le gusta nada esa forma de adoración, considera que es muy moderna y que además no tiene especial sentido y que es mucho mejor cantar himnos clásicos porque tienen una música generalmente mejor y una letra muchísimo mejor. Son opiniones diversas, pero crean que en el fondo eso es secundario. Realmente lo importante en la adoración es que la adoración sea en verdad. Y eso es algo que a veces sí que se pierde. Si me acompañan a Juan, capítulo 4, capítulo en el que se relata el encuentro entre Jesús y la samaritana, dice así en Juan 4 y versículos del 23 en adelante: La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No hay una verdadera adoración de Dios si no es en una adoración en verdad. Da lo mismo que cantes los magníficos himnos que escribió, por ejemplo, Charles Wesley, que son auténticas obras maestras de la música, o da lo mismo que cantes canciones más modernas y además las acompañes con saltos y con palmas. Todo eso es secundario. Tiene mucho que ver con los gustos personales, con los gustos de una congregación. Lo que realmente es esencial es que si adores en espíritu y en verdad. Que efectivamente tu mente esté en la adoración de Dios y no en otro tipo de cosas que se piensan mientras tienes los ojos clavados en la letra del himnario o das palmas, porque se supone que todo el mundo tiene que dar palmas. No te vas a quedar ahí de pie haciendo el ridículo como un poste sin dar palmas. No tienes ninguna gana de dar palmas. Y a lo mejor hasta piensas, ¿y por qué tenemos que hacerlo? Es que lo importante en la adoración es el espíritu y la verdad. Y si en ese momento efectivamente el espíritu y la verdad te dicen que quizá es mejor que te sientes e inclines tu cabeza y adores así al Señor mientras el resto de la congregación canta, no te sientas mal por hacerlo. Y si sientes en un momento determinado que tu adoración en ese momento, en verdad, implica que a lo mejor tengas que arrodillarte mientras la congregación está de pie, no te sientas mal, tienes que adorar a Dios en verdad. Yo suelo desconcertar bastante a la gente de mi congregación, porque independientemente de lo que hagan, yo hago lo que en ese momento siento que tengo que hacer. No les estoy diciendo que se subleven contra el director de alabanza de la iglesia, por si alguno lo está pensando, sino que efectivamente dejen que sea la verdad la que guía su adoración en un momento. Octavo, la verdad es la única que puede otorgar libertad. Vamos a volver a un texto en el que nos hemos detenido antes, muy de pasada, para recordar esta afirmación de Jesús, que es verdaderamente importante. Dice en Juan capítulo 8 y versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A mí me parece que es uno de esos versículos especialmente adecuados en los tiempos en que vivimos, porque nos pasamos la vida chapoteando en medio de la mentira. Si ustedes prenden el televisor, hay un montón de anuncios mintiéndolos como si fueran niños para que compren las cosas más insólitas y sobre todo que menos necesitan. Si escuchan en un momento determinado las entrevistas, bueno, pues el entrevistado, sea actriz, sea médico, sea político, miente como un verdadero bellaco pensando en que eso les va a satisfacer a ustedes. Y sobre los políticos no me voy a detener mucho, porque simplemente con que miren lo que ha dicho el político en los últimos meses, puede haber dicho cosas totalmente contradictorias, esté donde esté. Y en un momento determinado puede ser el amigo más estrecho del Estado de Israel y a la semana siguiente abrazarse con los dirigentes musulmanes de Michigan o cosas por el estilo. Esto es una realidad. Vivimos en un mundo controlado en buena medida por el diablo y por lo tanto es un mundo de mentiras. Y, en fin, cuando de pronto uno ve a Anthony Fauci, que era la suma autoridad sanitaria de este país, diciendo ante el legislativo de los Estados Unidos que las mascarillas nunca sirvieron de nada y que la distancia de seguridad en el coronavirus pues era algo simplemente para que la gente se sintiera segura, pero que tampoco servía de nada, porque tendríamos que haber tenido una distancia de 20 metros para que hubiera servido de algo. Cualquiera se atreve a decir que no vivimos en un mundo de mentira. Y cuando vivimos en un mundo de mentira, pues se da la circunstancia de que esa mentira esclaviza. Por supuesto, están los que te quieren esclavizar con la mentira, pero también está cuando tú te esclavizas utilizando la mentira. Cualquiera de ustedes que haya dicho una mentira en un momento determinado y que se le haya olvidado exactamente cómo es la mentira, o haya tenido que mantener esa mentira durante el tiempo, porque has mentido a tu marido, o has mentido a tu padre, o has mentido a tu jefe en el trabajo, sabe hasta qué punto esa es una situación de esclavitud. La mentira te ha enganchado y a ver cómo sales de esa situación de mentira. Es mucho más difícil decir, pues cariño, no era del todo verdad lo que te dije, verás, esto no fue exactamente así. O, bueno, no es exacto que nos quedemos a trabajar hasta las 6, a veces nos vamos a las 5:50, o las 5:30, o las 5 o las 4. La mentira tiene un efecto esclavizador. La utilizan contra nosotros para esclavizarnos. Pero nosotros, si la utilizamos, acabamos esclavizándonos. Y como dice Jesús, solo la verdad nos libera de la mentira. Y esa verdad es precisamente la verdad que efectivamente se identifica con Jesús. No hay posibilidad de ser libre en este mundo con la mentira, pero es que además no es posible ser libre en este mundo sin entregarse a Jesús. Las cargas de embustes, mentira, falsedad, hipocresía, que son tan absolutamente comunes, convierten a los seres humanos en esclavos, y a menos que uno conozca la verdad y que rechace esa mentira y que absorba la enseñanza de Jesús para que esa verdad le haga libre, no dejará de ser un esclavo. La verdad es tremendamente poderosa y uno de los efectos del poder no solo es la salvación, es también la libertad y es poder adorar de una manera que es verdadera adoración. Noveno, la verdad, y esto es algo tremendo, es la que nos permite entender tanto lo que vivimos en el presente como lo que puede haber en el futuro. Si me acompañan ustedes a Juan capítulo 16 y versículos del 1 en adelante, dice así:
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Solo la verdad nos permite entender el presente y el futuro. Una de las cosas que a mí me irrita con todos esos anuncios escatológicos que nunca se cumplen, yo llevo yéndolos casi medio siglo y no aciertan jamás. Hace 3 semanas se supone que iba a ser el arrebatamiento y no nos hemos enterado ninguno de los que estamos aquí. Pues evidentemente una de las razones por las que esto me irrita es porque son mentiras. Pero además son mentiras que no permiten entender ni el presente ni lo que va a pasar en el futuro. Y Jesús es tremendamente claro con sus discípulos, no los engaña. Puede que llegue un momento en que se va a dar la circunstancia de que no os van a ver bien los dirigentes religiosos judíos o los dirigentes religiosos de otra religión en otro momento de la historia. Y lo van a hacer porque realmente ni conocen al Padre ni me conocen a mí. Y yo esto os lo digo para que cuando suceda lo sepáis y sepáis que efectivamente tenéis la protección del Consolador, tenéis la protección del Espíritu Santo. Si de pronto se producen situaciones duras, si de pronto el presente es un presente difícil, hombre, no seáis bobos y os pongáis a pensar que la semana que viene el arrebatamiento, porque eso es una pavada. Lo que tenéis que daros cuenta es de que efectivamente hay gente que puede llegar a pensar que matándoos hace incluso un servicio a Dios. Pero no tengáis por ello tristeza, ni tengáis miedo, ni sintáis tribulación, porque el Espíritu Santo, que además os va a guiar a toda la verdad, va a estar con vosotros. La verdad permite entender el presente y permite entender lo que puede suceder en el futuro, siempre que efectivamente uno esté apegado a la palabra de Jesús. 10. La verdad produce persecución. Capítulo 15 de Juan y versículos del 18 al 20. Dice así en Juan capítulo 15 y versículos del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto es algo que tenemos que tener presente porque es enormemente importante. La verdad no es querida por aquellos que están en las tinieblas. Y Jesús lo repite continuamente. A mí me da mucha pena cuando de pronto veo a ciertos predicadores a los que invitan a la televisión, les dan una oportunidad de compartir el Evangelio que quizá no se la van a volver a dar más, y cuando les hacen preguntas que son importantes, en vez de responder la verdad, eluden la verdad. Y entonces de pronto el presentador del programa dice: ¿usted pretende que si yo no creo en Jesús me voy a condenar?
no solo no cree en Jesús, no cree en la condenación, seguramente no cree que haya nada de vida después de la muerte ni cosa parecida, pero lo ha colocado contra las cuerdas. Y en ese momento el predicador, en vez de responder algo que no solo escuche esa persona, sino quizá millones de personas que están viendo la televisión y que van a tener que responder ante un mensaje semejante, en lugar de decir, sí, si usted no tiene a Cristo, usted no va a tener vida eterna. De pronto empiezan a darle vueltas y a decir, bueno, yo no sé, no soy nadie para juzgar a nadie, el Señor sabe en sus propósitos, pero dile la verdad. No vas a tener otra oportunidad de decirle la verdad. Y la gente que está viendo el programa es posible que no tenga otra oportunidad de escuchar la verdad. Y la verdad efectivamente produce persecución. Cuando tú de pronto cuentas la verdad, aunque no sea una verdad espiritual, en ciertos ámbitos, en ciertos medios, sabes que te va a originar persecución. A mí me han echado 6 veces de YouTube y estoy esperando que llegue la 7ª, que es un número bíblico. De manera que eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No podemos vivir en esta vida silenciando la verdad porque puede tener malas consecuencias. Y alguno dirá, usted es un fanático, es un extremista. Ya. Suponga que va al médico. Usted de pronto se ha sentido muy mal en las últimas semanas y tiene unos dolores abdominales que a veces se hacen insoportables. De manera que al final hace caso a su suegra y va al médico, en vez de quedarse en casa esperando a que se le quite el dolor. Y el médico lo examina, le ordena una batería de pruebas y de las pruebas se desprende que tiene usted un hermosísimo cáncer de estómago. Y entonces el médico dice, no le voy a decir la verdad. ¿Para qué se la voy a decir? Se va a llevar un disgusto. Se va a llevar un disgusto su familia, los hijos, la suegra, todo el mundo. Anda y que siga con el cáncer, si a fin de cuentas todos nos vamos a morir más tarde o más temprano. Si ustedes tuvieran un médico así, pensarían que es un canalla y que es un criminal y que no hace honor a la obligación que tiene como médico. Y ustedes piensan que es mejor una persona que por eludir la persecución, las malas miradas, las malas palabras, las acusaciones o los insultos, guarda la verdad de que el único camino de salvación es Jesús dentro de una caja y la cierra, no sea que de pronto la gente se irrite con ello? Moralmente está a la altura del médico que les miente diciendo que no tienen nada y que lo mejor que pueden hacer es tomarse un Alka-Seltzer que seguramente les expulsará los gases y se le va a quitar el dolor. Y esa, lamentablemente, es la actuación de mucha gente. Y Jesús es muy claro. Realmente la verdad produce persecución. No es querida, es perseguida muchas veces. Pero nosotros sabemos que la verdad es el único instrumento que nos permite alcanzar a otras personas con el mensaje de salvación. Y renunciar a comunicar ese mensaje de salvación porque no es popular es algo absolutamente inaceptable para un creyente. 10. La verdad es la que nos permite juzgar las cosas y las situaciones con la mente no del ser humano, sino con la mente de Dios. Y esto es enormemente importante. Una de las cosas que me produce más desazón y más malestar es cuando veo que hay un problema y escucho a los creyentes dar las mismas soluciones que a los no creyentes. Y pienso, algo tiene que estar aquí mal. Si a la hora de pensar en soluciones a ciertos problemas, tanto creyentes como no creyentes consideran que la solución es bombardear hasta matar al último que hay enfrente, algo no encaja aquí. Acompáñenme a Juan capítulo 18, lo hemos visto antes, pero nos permite ver cómo la verdad
nos hace contemplar las cosas con los ojos de Dios y no con las situaciones humanas. Dice así en Juan capítulo 18 y versículo 36. Jesús está respondiendo a Pilato y explicándole el tipo de reino que tiene y dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sí, Pilato, tú lo del rey lo tienes muy limitado. Para entender lo que es un rey, piensas en otros reyes que has conocido. En Herodes, en el César, en Roma, etcétera, etcétera. Te dicen que yo soy un rey, me miras y dices, pues no tiene mucha apariencia, intentas entender esto. Hablamos de un reino y tampoco lo entiendes, porque tú los únicos reinos que conoces son los reinos de este mundo. Tu mirada es la mirada de una persona de este mundo, funcionario romano, además por más señas. Pero mira, yo soy rey. Y como soy rey, he venido a dar testimonio de la verdad, aunque me cueste la vida. Soy rey de un reino, pero no se parece en absoluto a estos reinos de alrededor. No se guía por su conducta, no imita la manera en que existen. Jesús le hubiera podido decir, es más, el propio diablo me ofreció el poder y la gloria de todos los reinos y los rechacé. ¿Y sabes, Pilato, cómo se ve el hecho de que yo no soy rey de un reino como los que tú conoces? Si mi reino fuera de este mundo, actuaría como los reinos de este mundo. Mis seguidores estarían ahora mismo combatiendo con tus legionarios o hubieran combatido en el Monte de los Olivos con la guardia del templo para que a mí no me detuviera. Y sin embargo no es lo que ha sucedido. Yo soy un rey, pero no como los otros reyes. Yo tengo un reino, pero no se parece a los otros reinos. Y tengo unos seguidores que desde luego no se comportan como los súbditos de otros reinos. Y una de las grandes desgracias del cristianismo a lo largo de la historia es que ha olvidado palabras tan claras como esta de Jesús en Juan 18:36 y se han comportado exactamente igual que los súbditos de otros reinos. Y sin embargo, la verdad nos dice que cuando seguimos la verdad y seguimos las enseñanzas de Jesús y contemplamos que es un reino bien distinto, entonces lo que sucede en ese momento es que vemos las cosas con los ojos de Dios. Porque ¿cómo ve las cosas Dios que no son iguales? Bueno, por ejemplo, la gente absolutamente normal. No estoy diciendo que sea gente más mala, sino gente normal. Si le dan una bofetada, busca devolverla y si puede dar dos en vez de una, mejor, por si acaso viene otra. Pero sin embargo, en el Sermón del Monte, Jesús lo que te dice es que permitas que te abofetee porque es una manera de que esa persona vea que hay algo distinto delante de sus ojos. La gente del mundo, si ve de pronto pasar a una mujer o a varias mujeres atractivas mientras están tomando un café en una cafetería, consideran que es absolutamente normal desnudar mentalmente a las que pasan y hacer otras cosas que no voy a decir aquí. Pero es normal, son mujeres y nosotros somos hombres y viceversa. Y sin embargo, Jesús te dice que si deseas a esa mujer en tu corazón, has cometido adulterio. El mundo te dice que puesto que vas a dar algo a una iglesia, una sinagoga o una mezquita, que se note. Hombre, encima de que damos el dinero, no nos van a privar de esa satisfacción, aunque dure unos instantes, de que se vea lo generosos que somos con Dios. Y efectivamente, Jesús dice que tocan la trompeta. Lo de tocar la trompeta no es que los fariseos fueran con un trompetista delante que decían aquí el rabí Abraham va a dar dinero. ¡Puh! No. La trompeta era la forma que tenía de trompeta el sitio por donde se echaba el dinero.
Tenía una forma muy parecida a una trompeta. Claro, tú te puedes acercar con una moneda y echarlo de una manera que casi no se note, o puedes hacerlo de una manera que hace y va sonando, que vamos, has echado un denario y parece que has echado un talento, ¿no? Es una manera de cómo el mundo ve las cosas, pero la verdad de Jesús es muy distinta. Y el mundo también te dice que, hombre, si te vas a poner a orar, ponte lo más histérico posible, porque eso llama mucho la atención. Cuantos más gritos des, más lágrimas sueltes, más alaridos des, se nota que eres mucho más creyente y estás más lleno del Espíritu. Y Jesús dice, pues la oración es esa que tienes a solas con el Señor, cuando te encierras en tu habitación y cuando te diriges a Él sin que nadie te esté mirando. Me llama la atención cómo en este país impresionan los políticos que rezan en público, a pesar de que llevan vidas muy poco cristianas, y la gente se emociona viendo rezarlos en público. ¿Nadie ha leído el Sermón del Monte, donde se habla de que no ores en público y que eso es típico de los hipócritas? Cuando uno conoce la verdad nos permite ver cómo Dios ve las cosas. Y Dios no ve las cosas como el mundo. Y deberíamos seguir una conducta que sea la conducta que Dios quiere y no la conducta que puede agradar al mundo. Última, 12ª razón de lo que es la verdad, de las lecciones de la verdad en Juan. La verdad es algo que no agotamos en nuestra vida y que vamos conociendo cada vez más gracias al Espíritu Santo. Si me acompañan ustedes a Juan capítulo 15 y versículo 26, dice lo siguiente, Juan capítulo 15 y versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en Juan 16 y versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esta vida no se consigue aprender todo. Yo reconozco que cuando veo a algunas personas que aparentan que saben todo, no puedo salir de mi asombro. No sé si es un embustero, si es tonto o qué pasa para poder creer una cosa así. Porque una de las cosas que se descubre cuando uno va acumulando conocimiento de lo que sea, no es que va llegando al final del camino de todo lo que se sabe, sino que vas viendo que desconoces muchísimas cosas que nunca imaginaste que ignorabas. Es verdaderamente tremendo. Cuando yo me convertí, hace casi 50 años, la sensación que yo tenía en un momento determinado es que estaba ya a punto de saber todo lo que había que saber. Me lo creía. A fin de cuentas era un adolescente y realmente lo creía. Y sin embargo, a no mucho tardar, lo que empecé a sentir es la sensación de que a medida que iba sabiendo más de la palabra, descubría todo lo que no sabía de la palabra, de la vida, de la mano de Dios y de la verdad. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos exactamente eso mismo. Necesitáis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo os va a ir guiando hacia la verdad completa. Porque podéis caer en el error de pensar que lo sabéis todo o casi todo. Yo creo que una de las experiencias más divertidas que yo he tenido en un púlpito fue hace muchos años, hará unos 30 años,
cuando estaba en una iglesia del sur de Estados Unidos y estaba dando una serie de estudios bíblicos. A lo largo de toda la semana, todas las noches daba un estudio bíblico. Y al final del estudio bíblico siempre se formaba una fila de gente que formulaba preguntas. Entonces preguntaba cosas que tenían que ver con el estudio bíblico y yo intentaba responderles, pero recuerdo que en uno de los días alguien preguntó algo, no recuerdo qué, y le dije, pues la verdad es que no lo sé. Y en ese momento se oyó en toda la congregación, ¡oh! Y yo volví a repetir, de verdad que no lo sé. Y cuando me llevaban de regreso al hotel, supongo que asombrados, le digo, ¿pero por qué ha reaccionado así la gente? Y dice, ¿pero cuándo usted ha visto un pastor que no sepa todo? Le dije, no, lo que no me he encontrado jamás es uno que sepa todo. Pero efectivamente hay gente que tiene la idea de que la congregación se tiene que creer que uno sabe todo. Es imposible. Es imposible. Y el Señor no lo espera de nosotros. Espera que nos coloquemos obedientemente bajo la dirección del Espíritu Santo para que cada vez nos vaya guiando más y más hacia la verdad. Y es algo que deberíamos reconocer. Y por cierto, no hay nada más que leer el inicio del libro de Eclesiastés o dedicarse profesionalmente a algo que implique ir acumulando continuamente conocimientos para entender totalmente que no podemos absorber toda la verdad y que confiamos en el que es la verdad, el camino y la vida, que es Jesús, para abrazarnos a esa verdad y que descansamos en el Espíritu Santo para que nos vaya enseñando a lo largo de nuestra andadura en este mundo precisamente lo que es la verdad. Y eso es tremendamente importante porque la verdad nos permite obtener la vida eterna. Y la verdad nos da libertad. Y la verdad nos permite comprender el mundo en el que vivimos, por muy corrompido que esté. Y la verdad nos da el sentido de la verdadera adoración. Y la verdad además nos permite enfrentarnos con un mundo que está totalmente perdido, precisamente porque esa verdad nos muestra que la verdad existe, que no existen muchas verdades, ni que tampoco no existe ninguna verdad, sino que hay una verdad que es Cristo. Vamos a concluir esta exposición con un texto que no es del Evangelio de Juan, pero sí es de Juan, y que se encuentra en su tercera carta. Las cartas de Juan son escritos, sobre todo la primera carta, que en realidad indica cómo leer correctamente el Evangelio de Juan, y las otras dos cartas pues hace referencia al hecho de cómo hay que ver la situación de ese andar en la verdad. Y dice así en la tercera carta de Juan, en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, fíjense en esto porque es el corazón de un buen pastor. ¿Qué era lo que daba a ese viejo Juan, a estas alturas, 60 y tantos años, que eran muchos años en el siglo I, la sensación de mayor alegría? ¿El crecimiento numérico? No, seguramente que se alegraba cuando había nuevas conversiones, pero lo importante no era el crecimiento numérico, ni la cuantía de las ofrendas, mucho menos el hecho de que tuvieran un local muy grande, porque las iglesias en el siglo I todavía no se reunían en locales, era muy peligroso, generalmente se reunían en casas. Lo que le da el mayor gozo a Juan es ver que aquellas personas a las que ha enseñado, aquellas personas a las que ha discipulado, aquellas personas a las que ha compartido el Evangelio, andan en la verdad. Y fíjense en el término que utiliza Juan, porque es muy importante. Él no dice están en la verdad.
por supuesto, están en la verdad, pero él utiliza el término andar o caminar. La verdad es un camino. Seguir a Jesús es un camino. Aprender de Jesús es un camino. Y no deja de ser interesante que en el libro de los Hechos, mucho antes de que los paganos llamaran cristianos en son de burla a los primeros cristianos, ellos se conocían como el camino. La vida cristiana es un camino. No es que de pronto yo recibí al Señor tal día y a la espera del arrebatamiento y se acabó. No, la vida cristiana es un camino. Es un ir avanzando día a día. Es un camino en el que a veces puedes retroceder o te puedes incluso caer, pero en el que sigues avanzando y caminando y progresando. Y para poder avanzar y caminar y progresar es indispensable la verdad. No hay una alegría mayor que yo, Juan, el anciano, me pueda llevar que el ver que mis hijos caminan en la verdad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar reunidos aquí esta noche, te damos muchas gracias por haber podido alabarte y te damos muchas gracias sobre todo por tu palabra que es la verdad. Señor, queremos pedirte que nos des valentía y arrojo y denuedo a la hora de compartir esa verdad con la gente que no la conoce. Queremos, Señor, también poner delante de ti nuestras vidas para que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a ir caminando y avanzando y progresando en la verdad. Y, Señor, te damos muchas, muchas gracias por toda la libertad, por todo el gozo, por toda la alegría, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros a través de tu verdad. Llévanos, Señor, a casa en estos momentos, llévanos con la alegría del corazón de haber estado expuestos a tu palabra y guarda dentro de nuestro pecho todo aquello que nos has querido mostrar esta noche. Te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén.